que Ana María Llamazares es una antropóloga que estudió la región del noroeste, cultura de la Aguada, y acá les traje algunas de las imágenes que corresponden a arte en soporte de piedra, arte rupestre, arte parietal, y que según la interpretación de Llamazares tendría que ver con manifestaciones ligadas a este arte visionar, a este chamanismo, ¿no? Esta característica que va a tener el chamán de poder estar en un estado de alteración de conciencia sin perder la conciencia, es decir, no cae en la locura de creerse el personaje, diría el de teatro, ¿no? Es decir, hay un conocimiento de técnicas que le permiten a él, que tienen que ver con todo un proceso de iniciación, que le van a permitir al chamán o a la chamana, depende de las culturas, inducir, mantener e interpretar imágenes que provienen de experiencias que le dan una ampliación de la visión, ¿no? Entonces, para poder ampliar esa visión ordinaria y lograr ver energías, fuerzas sutiles, ¿no? Esta ontología energetista de la que nos habla Llamazares en su texto, ¿no? ¿Qué estaríamos observando en esta imagen, ¿no? Ella lo que propone es basarse obviamente en una metodología para analizar el arte visionario, ¿no? Que es aquellas imágenes, podríamos decir, que fueron plasmadas y que lo que buscan es traducir, porque las visiones corresponden a un fenómeno dinámico, pero se tiene que traducir a un fenómeno estático, a un fenómeno, en este caso, bidimensional, ¿no? Entonces, hay todo un saber por parte de los chamanes para poder comunicar a partir de estas visiones. Ella lo que propone es un cruce entre tres disciplinas, diríamos, entre la semiótica, la hermenéutica y la estética, y comprender el arte chamánico, el arte visionario, como un lenguaje, ¿no? Si hablamos de lenguaje, es un sistema, ¿no? Por lo tanto, no puedo interpretar una imagen en forma individual y solitaria, sino en correlación con este sistema, con este modo de comprender que se da siguiendo ciertas reglas, y esas reglas ella la va a ir ubicando. Si hablo de un análisis semiótico, voy a tener en cuenta tres ejes, que es lo que plantea Llamazares. Por un lado, el eje semántico, por el otro lado, el eje de la sintaxis, y por el otro lado, el eje pragmático. El semántico tiene que ver con lo que dice, de qué trata, lo que generalmente terminamos limitándolo al análisis de estas imágenes tan distintas en la referencia para nuestra cotidianeidad. Por el otro lado, ¿qué tendría que ver? Es decir, esa visión semántica tiene que ver con la cosmovisión chamánica, por eso comprender qué es el chamanismo nos permite también comprender este modo de ver del mundo totalmente distinto al mundo occidentalizado, al mundo materialista, como dice la autora, o sea, salir del paradigma para poder comprender esto. Obviamente que Lewis Williams y Klotz actualmente están dentro del consenso científico, pero costó mucho y muy criticados en el consenso científico estas interpretaciones, ¿no? Por el otro lado, el otro nivel sería el nivel de la sintaxis, ¿no? ¿Qué se hace en el nivel sintáctico, ¿no? Tiene
tiene que ver con la estructura, con la lógica de producción simbólica. ¿Qué figuras? ¿No? Es decir, en este caso, por ejemplo, en este personaje, ¿qué hicieron? Hicieron una... es decir, tomaron elementos de distintos personajes y hay una síntesis. ¿Cómo habrá sido la visión? No lo sabemos, pero probablemente estuvieran todos esos personajes. Y en ellos se recurre a ciertas descripciones y ciertos análisis que presentaba Freud con respecto a las imágenes de los sueños, ¿no? En donde uno lo que hace es componer un nuevo personaje a partir de unificar características de distintos, ¿no? Entonces, en este caso, este personaje que tiene, qué sé yo, pies se para como humano, pero a su vez tiene colmillos, pero a su vez tiene estos ojos muy grandes que nos vinculan a las aves, vinculado a estos animales tan venerados en el mundo andino, ligado a los cóndores, ¿no? Es decir, la visión del cóndor es la visión que ve todo, que todo lo ve. Y el otro nivel dentro de la semiótica se llama semántico, sintaxis y la pragmática, o sea, poder analizar la dinámica, cómo ese significado se da en la forma y en el tema, o sea, cómo actúan todos estos elementos para tener en cuenta esto que ella llama la transformación chamánica. No quiero hablar sobre el texto porque eso lo van a trabajar ustedes, pero en ello sí me parecía interesante que pudieran ustedes recuperar esos ejes, ¿no? Entonces, aparece esta descomposición de las imágenes, ¿no? Y elementos que a mí me interesan destacar de esos otros personajes los unifico en una nueva imagen, ¿no? Para algunos diría tiene un carácter fantástico esa imagen. Para la interpretación de Llamazares tiene una vinculación con esa otra operación analizada por Freud, que yo les decía, ligada a la condensación, al desplazamiento, ¿no? Porque tiene que ver esta porosidad entre lo felino y lo humano, ¿no? Bueno, las patas de jaguar, en ese caso, ¿no? Y habla incluso de esa vinculación con esta cultura aguada, con lo amazónico, ¿no? Por la presencia del jaguar como animal al que se remite en distintas culturas de América, ¿no? Los elementos de los felinos, ¿no? Las garras, los colmillos, las cabezas de serpiente que aparecen, ¿no? Es decir, cómo la figura, ese bastón de mando, ¿no? Y cómo van modificándose y entrelazándose las figuras. Ella dice, se constituyen como figuras rizomáticas, porque como que de una figura brota otra y a su vez sale otra, entonces aparece esta otra estructura respecto a modos de comprender este arte visionario o arte chamánico, que en este caso estamos en un periodo correspondería a la historia argentina, 900, 1000 años, en el año 1000 diríamos, en Argentina, en lo que hoy es Catamarca, pero conviviría con prácticas, es decir, lo que es común son las prácticas chamánicas. Entonces, esa característica es una manera de interpretar estas primeras
paleolítico, u otras manifestaciones que se han encontrado vinculadas al arte rupestre, o al arte paleoindio, o a estas manifestaciones en vasijas también, porque empieza a aparecer en culturas de tipo agroalfareras, ¿no? Me parece que les hice un matete ahí, ¿no? Entonces, me interesa pensar el arte chamánico, ¿no?, como una interpretación de estas imágenes que pueden haber aparecido. Es decir, hoy hay quienes siguen haciendo arte chamánico, existen les chamanes, diríamos, porque hay chamanes hombres, chamanes mujeres, que se mantienen en estas sobrevivencias de nuestros pueblos originarios y que tienen que ver con estas imágenes que surgen de todo un trabajo visionario, que no son imágenes de representación, sino que tienen otra función.